aquel sitio. Por favor, no. Ahí, muy buenas tardes. ¿Se oye bien? En primer lugar, nuestra gratitud por la presencia de las autoridades que nos honran con su estancia entre nosotros, representaciones, amigas y amigos todos. Queremos excusar la posible incomodidad de algunos, pero es que tuvimos que montar el concierto en las condiciones que nos han permitido una programación de última hora, unas alteraciones imprevistas, y por eso tiene que ser en este local. Y lo siento si algunos tienen que estar, no digamos muy cómodamente sentados, pero gracias de todos modos, sobre todo a los que tienen que soportar esa pequeña incomodidad. Gratitud, por supuesto, a la Caixa Galicia, que es la que nos ha permitido utilizar gratuitamente este local. También a esos dos grandes amigos de la Caixa, que son Fernando Esclusa y Vicente Iglesias Martelo, sin cuya colaboración no hubiera sido posible a última hora poder contar con el sitio. Gracias a Autopistas del Atlántico, que también en un tiempo auténticamente récord hizo el programa que tenéis en vuestro poder y que creo que es bastante digno, aunque un poco más corto de lo que nosotros teníamos previsto. Agradecimiento especial para los solistas, para los pianistas acompañantes de los mismos y sobre todo para aquellos que no son miembros de la Coral Polifónica de ECO, por lo menos en este momento. Y también tengo que mencionar a un gran colega y amigo, Luis Longueira, que es el hombre que está dejando constancia filmada de este acto y es una persona que normalmente, siempre que puede, nos acompaña y deja para la posteridad filmadas las imágenes de las actuaciones del ECO. No tengo palabras para los socios, para los colaboradores, para el Ayuntamiento y la Diputación, que durante el año permiten que el ECO pueda pervivir, pueda cumplir sus años uno tras otro y que lleguemos, como ahora, al 107 aniversario. Honra a todos los que nos precedieron y un recuerdo muy especial para aquellos que han desaparecido, sobre todo recientemente, como es el caso de Chucha Farto, de Suso Arias, de Guisán o de Moncho Patiño, los dos primeros compañeros de la Junta Directiva y los otros dos tremendamente vinculados a la Coral Polifónica. En fin, de momento, solamente hacer un breve historial, porque si lo hacemos muy largo sería tremendo, de Enriqueta Brandón, que es la persona a la que hoy dedicamos este homenaje. Sabéis que la Junta Directiva que presido tomó el acuerdo de dedicar cada aniversario a una persona que ha estado vinculada a la Coral. Hace 2 años fue Fernando Navarrete, que está aquí entre nosotros. El año pasado fue a ese gran compañero desaparecido, Suso Arias, y ahora le corresponde a Enriqueta Brandón, que tiene nada menos que 93 años, por eso que es muy difícil resumir una vida tan extensa y tan densa. Por eso la voy a leer muy rápidamente. Enriqueta Brandón, aunque nacida en Santiago, se considera vitalmente coruñesa por los 4 costados, ya que reside en esta capital desde los 8 años y acaba de cumplir, como dije, nada menos que 93. Vino al mundo el 28 de octubre de 1986, cuando el ECO solamente contaba 14 años. Casi es tan antigua como la Coral. Enriqueta mostró grandes condiciones para el canto desde muy joven y actuó como solista numerosas veces.
Tuvo dos etapas en nuestra coral polifónica, a la que se incorporó en el año 1923. Su fichaje se produjo como consecuencia de una actuación que tuvo como solista en un festival de la Cruz Roja. Los responsables del ECO en aquel entonces la vieron, les gustó y la ficharon. Y además fue de las primeras en incorporarse a la coral, que hasta ese momento era un coro de voces masculinas solamente. Tres fueron los directores que tuvo Enriqueta Brandón en el ECO. El padre Barrero, que fue el que convirtió el coro en coral, Andrés Rebollo y Jesús González, y recuerda como presidentes a José Búa y a Pepe Balboa, que es nuestro actual presidente de la Coral. Numerosas son las actuaciones de Enriqueta Brandón con la coral. Entre las más brillantes cabe citar la del 10 de enero de 1934, en el Teatro Rosalía Castro en La Coruña, en un gran festival artístico de México. Actuó como solista en Agua, Azucarillos y Aguardiente, teniendo como compañeros a su hermana Ofelia, a Pepe Balboa, a Suso Arias, Fernando Navarrete, alcalde y otros de gratísimo e imperecedero recuerdo. En septiembre del mismo año 34, el ECO actuó en el Teatro Jofre de Ferrol y Enriqueta Brandón fue solista de un magno festival organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de la ciudad departamental, en unión del ya mencionado Suso Arias, teniendo como pianista a María Fraga. Su excelente voz le abriría no solamente las puertas del canto, sino de la que habría de ser su gran pasión y actividad profesional durante unos 40 años, la radio. En el año 1938 entraría Enriqueta Brandón como locutora de esa gran emisora herculina, en la que me honro de haber estado en mis primeros años periodísticos, que es Radio Coruña EAJ41. Estaría al pie del micrófono hasta el año 1977, año en que se retiró, dejando tras de sí una estela de bien ganado prestigio y honestidad profesional, y después de haber recibido los más altos premios por su tarea. Fue una verdadera maestra para varias generaciones de locutores y locutoras de radio, y creó escuela en ese tan querido mundo de las ondas. Para nosotros, la gente del ECO, y sobre todo para mí como presidente y amigo suyo, es un honor tenerla hoy entre nosotros, cariñosamente rodeada por su sobrina Enriqueta Brandón Calón, Ketty, su esposo Alfonso González Freire, el matrimonio Salvador Díez Martín y Carmen González Freire, que fueron coralistas también del ECO en el año 1933, su prima carnal María de los Ángeles Brandón Paseiro y su íntima amiga María José Pérez Torres. Además, claro está, de todos los presentes en esta sala. No podía faltar su Radio Coruña J41, que también está presente y viene a rendirle un más que merecido homenaje, y nosotros le ofrecimos que se adhiriesen como una parte que creemos muy importante en su vida. En honor de Enriqueta Brandón y como felicitación navideña para todos, el ECO ofrece este concierto de celebración de su 107 aniversario. Muchas gracias. Antes de comenzar la actuación, le vamos a entregar unos ramos de flores que han enviado expresamente, comenzando, por supuesto, por el ECO. Lara, ¿quieres entregarle? No, uno, el del ECO. No, el del ECO. Por favor. También hay otro ramo de la Caixa Galicia, que se ha querido sumar al homenaje. Groba y Groba, que fue distinguido maestro director de esta coral. Y el centro de Radio Coruña, conforme dije anteriormente, que aquí lo tienes, su nombre, te lo entregamos. Así que después, muchas gracias.
amante nos espera, impacientes si tardamos en llegar. Esos son mis ensueños de quimera, que en la vida no los pude realizar. He cruzado los inviernos, luz y entera, cuando el lobo baja hacia el lugar. Y otra vez al sonreír la primavera, y el almendro de flores al nevar. Pero la mujercita que me espera, ni un ensueño mi ilusión pudo alcanzar. Me consuelo en mis sueños al pensar, no es triste la Siberia para el que ha de volver, no asusta la miseria si se aguarda el placer, no le aterra morir al soldado seguro de vencer. No es sufrir el sufrir por amor, si se quiere a una mujer. Y así soñando paso mi vida con una pena en mi alma escondida, el no encontrar un alma de mujer, el recorrer el mundo sin hallar calor ceñido, paz del hogar. Pero aquella mujer con quien soñamos, esa nunca con su amor nos ha de dar calor ceñido, paz del hogar.
chequero, que amor de odiaño andan rondando as tellas do meu tellado. Cando deixe las costas da nosa terra, nin luz nin poesía quedarán nelas. Cando te vayas, vaise contigo anxo da miña carda. Cando te vayas, vaise contigo anxo da miña carda. Pombiña mansa xeira de branca pruna, folollos emigrados da patria súa, dilles mi moza que dele soparto da Galicia chora. Dilles mi moza que dele soparto da Galicia chora. Dilles que pra os seus lares tornen a siña que sin eles non queren pintalos e viñas, regalos e regos, madurar as castañas nos castiñeiros. Dilles que non hai terra millor que a nosa, máis ridentes paisaxes, máis frescas sombras e máis puros ceos. Nin lúa máis lucente no firmamento. Dilles que soas obrigas e que os espero, e si onde las non morre, que se condenan. E agora Pombiño, e que te guíe Nosa Señora.
cancello di Provenza il mare il suol al nattio fulgente sol qual destino ti furò qual destino ti furò al nattio fulgente sol o rammenta pur nel duol chi vi gioia te brillò e che pace colossal su te splendere ancor può e che pace colossal su te splendere ancor può Dio mi guidò Dio mi guidò Dio mi guidò al tuo vecchio genitor tu non sai quanto soffrì tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genitor che lontano di squallor il suo tetto si coprì il suo tetto si coprì di squallore ma se al fin ti trovo ancor sei me speme non falli se la voce dell'onor in te a pieno mannuti ma se al fin ti trovo ancor sei me speme non falli Dio m'esaudì Dio m'esaudì Dio m'esaudì Dio m'esaudì ma se al fin ti trovo ancora ti trovo ancora Dio m'esaudì Dio m'esaudì
amor dichoso busco para mí. Bella enamorada, que eres mi consuelo, ya sin tu cariño, no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. Suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver, ilusión perdida. Quiero recordar un amor lejano que no misteriosa, que en la sombra vives, dime ya quién eres y sabrás mi amor. Bella entre las bellas, linda enamorada, tú eres mi tormento, yo tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. Suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, ilusión perdida. Quiero recordar de un amor lejano que ya no volverá.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Amorcillo meu encanto, que estás durmiendo na España. Tempo idea de teu sono, e arrolarse nas tuas aguas. Andalucía, Andalucía, Andalucía,
canción, antes de cantar el himno gallego, al que rogamos nos acompañen posteriormente, vamos a entregar unos más que merecidos premios a varios coralistas, concretamente a 5, que han cumplido 25 años ininterrumpidos en la coral. Son los diplomas de honor que el ECO entrega por orden alfabético a Jaime Jané Gallego. Ángela Victoria López Pena. María Luisa Mejuto Alonso. Se lo entregaremos posteriormente, dado que no ha podido venir. Creo que avisó por teléfono hace un ratito. Rafael Real García. Y Juan Jesús Villacastín Monje. Bien, y como de bien nacidos es ser agradecidos, el ECO, cumpliendo la tradición de estos 2 últimos años, quiere entregar un recuerdo, un modesto recuerdo, pero creo que importante para nosotros y para los que van a recibir como recuerdo, valga la redundancia, de este 107 aniversario, a los solistas y a los pianistas que han intervenido. Sin distingos, lo vamos a hacer por el orden en que participaron. En primer lugar, Xavi Tarega. Pablo Briones. Adela Esteve. La recoge Julián Pérez. Y el propio Julián Pérez, pero para él, no para él. Rosa Quintana. Rita Marcote. Marta María Castaneda. Juan Jesús Villacastín. Antón de Santiago. Un momento, Antón. Quiero aprovechar, rompiendo un poco el protocolo de la entrega, para felicitar a Antón, que fue coralista del ECO, por haber obtenido la plaza de profesor en el Conservatorio de Santiago.
Muy bien. Enrique Paz. Y como una cosa especial y simbolizando a todos los coralistas, que sería demasiado prolijo y extenso hacer una entrega individualizada, vamos a entregarle una al director, al maestro director Alejo Sanchís, porque además es... Vale, Alejo Sánchez. Es que además es, digamos, su primera gran actuación. Bueno, en el Coliseo también, pero fue más corta. Digo, perdón, en el Palacio de Congreso. Venga, al Coliseo. Al Coliseo iremos también, También. Y bien, nos falta lo más importante, la homenajeada, Enriqueta Brandón. No nos hemos olvidado, no iban a ser solo los ramos. También el ECO tiene para ti una placa especial, porque es uno de sus más preciados banderines y uno de sus más preciados recuerdos, casi de tu época. En marco de plata te lo vamos a entregar. No te molestes, por favor. Y bien, una sorpresa hasta para mis compañeros de junta, pero ya están acostumbrados a que actúe así, por lo tanto no pasa nada, ¿no? Voy a hacer una propuesta pública, y es dedicar el 108 aniversario a un hombre que ha significado muchísimo en la coral polifónica Leco, ha significado mucho en la música coruñesa gallega y yo creo que en casi todo, que es Pepe Balboa. Pepe Balboa es nuestro presidente de honor y es, digamos, de alguna manera, un benefactor siempre del ECO. Y me atrevo más, el 109, a Eduardo Dil. Por supuesto que, para no pecar de dictador, lo someteré a la Junta Directiva y a la Asamblea. No creo que digan que no, porque la responsabilidad sería de ellos. En fin, sin más, y para terminar, gracias, repito, por su asistencia, gracias por el continuo apoyo que le prestan al ECO, y por favor, si nos ponemos de pie, cantamos todos el himno gallego. Repito, hasta el miércoles en San Nicolás, que habrá un gran concierto de Navidad al que quedáis todos invitados. Gracias.
Oruña, el mar te acarició, la luna sus besos te envió, tu playa de Santa Cristina se muere de amor. Espera llorando el regreso del que no volvió. Oye, ¿dónde te hicieron los brazos de gitano estos? En Cambridge. ¿Qué cosas hacen en Cambridge? Coral Eleco. Muy bien. Non sei. Non sabe. Guarda, Que lo puse. a ver, echa ese que hay. Bueno, yo lo puse. Si lo hubiera sabido. Que vamos a empezar ya a lo que se trata de la reunión. Verás, aunque no te peines es igual. Bueno, gracias un año más, y creo que van 3 con este, por estar con nosotros, por estar todos aquí, sobre todo a los invitados, a la gente que acompaña a nuestros coralistas y a nuestros socios. Gracias a Enriqueta Brandón, recientemente homenajeada, que nos honra con su presencia, y un recuerdo muy especial. Y un recuerdo muy especial para todos los que no han podido venir por las circunstancias que sean, y sobre todo para aquellos que nunca más podrán estar ya entre nosotros. Creo que se lo merecen, no es el momento de hacer una relación prolija de cada uno, pero me parece que lo menos que podemos hacer es acordarnos de aquellos que no podrán volver a estar más y brindar porque el año que viene sea como mínimo igual que el actual. Hoy habréis visto una pequeña nota en la prensa en la que se resumía pues un año que, para los que habéis estado aquí ya durante muchos, sabéis que es un año récord en el número de actuaciones y es un año récord en muchas otras cosas. Un recuerdo para el maestro que estuvo con nosotros durante 8 meses, ha sido invitado, quiero decirlo personalmente, por mí le he llamado, he hablado personalmente con él, le dije que estaban invitados, me dijo que sí podría, que vendría, pero quiero que quede constancia que así se hizo. Alejo, sabéis que no está porque ha tenido que ir a ver a su familia a Valencia, y un recuerdo también a todos aquellos que nos han ayudado en momentos especiales como ha sido en el 107 aniversario, ahora mismo veo aquí que Paz, a Tonecho, en fin, a todos los que habéis participado y habéis conseguido que el ECO haya brillado con luz propia durante este año que termina de 1989. Y en fin, como la copa está vacía, pero es un brindis que vale lo mismo, brindo porque el año 90 sea tan bueno y que traiga todo lo mejor para vosotros, y que la década sea de verdad, como se anuncia, muy buena. Gracias.